para llevar a cabo el panel titulado El rol del Poder Judicial frente a la tortura a la luz de los protocolos internacionales, evento que realiza este Poder Judicial en el marco de la Semana de Acción contra la Tortura, México sin Tortura, y en conmemoración del Día Internacional en apoyo a las víctimas de tortura. Nos acompañan esta tarde en el panel la secretaria de Acuerdos de la Oficina de la Ombudsperson, Claudia Ruiz Coutinho. El magistrado coordinador de visitaduría, Ernesto Hernández Ruiz. El asesor de presidencia, José Eduardo Morales Montes. Así también agradecemos la presencia como moderadora de este panel de la Secretaria General de Acuerdos del Pleno de Distrito, Norma Isela Carballo Blanco. De igual manera, damos la más cordial bienvenida a las magistradas, magistrados, consejera, juezas y jueces, compañeras y compañeros de este Poder Judicial. De igual manera, las personas que nos siguen en la transmisión en vivo, sean todas y todos bienvenidos. Para comenzar, cedo el uso de la palabra a la moderadora, la licenciada Norma Isela Carballo Blanco. Gracias, muchas gracias. Bonita tarde a todas las personas que están aquí presentes en este conversatorio. Agradecemos al Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial el que haya organizado este evento, y también a nuestro magistrado presidente, el doctor Juan Carlos Moreno Guillén, que abre esta convocatoria para tener estos espacios de reflexión donde podamos estar diferentes servidores públicos de este Poder Judicial tratando temas tan importantes como es este, en vísperas del 26 de junio, ¿no?, que es el Día Internacional en apoyo a las víctimas de tortura. Aquí hoy el objetivo es reflexionar desde la experiencia judicial sobre el papel de las personas juzgadoras en la erradicación de la tortura, tomando como base los estándares internacionales y nacionales contenidos en protocolos y tratados vinculantes para México. Pues la mecánica de participación va a ser que cada ponente aquí presente va a hablar por 5 minutos de un tema. Una vez que hagamos esto, vamos a después hacer otra pregunta a cada uno de ellos y al final abriremos un espacio para que participe quien así lo desee, haciendo alguna pregunta o una aportación a este conversatorio. Voy a empezar con la maestra Claudia Ruiz Coutinho. Les voy a dar una pequeña síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Defensa de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta con diplomados en formación docente y disciplinaria, derecho a la no discriminación a través de la legislación, las políticas públicas, la defensa y la educación, y en igualdad sustantiva y derechos de las mujeres indígenas. Ha participado en diversos cursos y seminarios relativos a la promoción y protección de los derechos humanos, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como del sistema de justicia penal, todos impartidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella se desempeñó como visitadora general de los derechos de las mujeres. Le voy a ceder el uso de la voz. Ella va a hablar del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, invitándonos a reflexionar desde su experiencia qué desafíos considera enfrentan hoy las personas juzgadoras en México para prevenir o visibilizar la tortura dentro de sus funciones cotidianas. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gusto estar acá compartiendo este panel con mis compañeros panelistas y con la maestra Norma y por supuesto con todas y todos. Quiero iniciar en primera instancia pues referirme a este día importantísimo en atención a las víctimas de tortura. Recordemos que las personas que son víctimas de tortura viven con efectos prolongados durante su vida por esta condición. Quiero hacer referencia a ello porque nunca debemos de perder de vista
que tanto en el delito de tortura como una violación también grave a los derechos humanos, quien sufre esta afectación es un ser humano, es una persona, con efectos prolongados, como ya lo dije. Y estos efectos no únicamente afectan su entorno social, sino en particular las relaciones con sus familias y aquellas circunstancias del estrés postraumático que permanecen por largo tiempo en ellos. Condiciones de salud que llegan a afectarse a tal extremo que a las víctimas pueden tomar decisiones incluso hasta de llegar al suicidio. Sabemos que una persona que padece tortura, el convivir en sociedad se le complica y requiere de una atención especializada y de una reparación integral para que pueda continuar con su vida. A partir de ello, quiero referirme también a los datos estadísticos que tenemos en el tema de tortura. La última encuesta a población penitenciaria que realizó el INEGI en 2021 refiere que casi el 36% de las personas privadas de su libertad en centros de reclusión refieren conductas de tortura, haber padecido estas conductas de tortura. Aunado a ello, la misma encuesta refiere que 7 de cada 10 personas entrevistadas dijeron que durante su proceso no se prestó atención a las circunstancias de su detención, aunado a que casi la mitad de ellos refirieron también no haber sido evaluados o certificados por un médico. Estos datos que nos arrojan la encuesta nacional, y estamos hablando solo de población penitenciaria, nos indican estos desafíos y retos para las personas juzgadoras, porque es un delito que se realiza regularmente de manera oculta, secreta, en lugares cerrados, no necesariamente en centros de prevención nada más, sino también en aquellos destinados a la detención de adolescentes, de personas migrantes, o incluso en aquellas zonas fronterizas, en puertos nacionales o internacionales, en donde este delito puede practicarse. Es así que el desafío para las personas juzgadoras es motivar la cultura de la denuncia, el poder advertir aquellos datos o rasgos psicológicos o emocionales cuando tienen frente a sí a una persona detenida. Porque no solamente la tortura implica aquellas lesiones físicas visibles, sino también implica estos datos emocionales o psicológicos que se evidencian a través de la alteración de la conducta de una persona. De ahí la importancia que las personas juzgadoras tengan esta sensibilidad y atención especial para poder advertirlo y dentro del ámbito de su competencia iniciar o dar vista, esta vista judicial importantísima para la investigación correspondiente. Creo que las facultades de las personas juzgadoras, digamos primero para los jueces de control, pues es esta vista judicial, ¿no? Que no solo representa hacerlo de conocimiento de la autoridad investigadora, sino también el seguimiento puntual de esa vista, el qué pasó y qué resultado tuvo esa investigación. Sabemos que una persona denuncie tortura implica muchos riesgos. ¿Por qué? Porque no solamente se está enfrentando al propio temor de que le pase algo a su integridad, sino que desde su perspectiva se enfrenta a servidores públicos porque es regularmente quienes la cometen. Y esto pues genera desconfianza y a la vez impunidad. Considero desde mi perspectiva que el papel de las personas juzgadoras es importantísimo, porque no únicamente es a través de estas vistas, sino también con las facultades otorgadas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través de las visitas de supervisión para las penas o para la prisión preventiva que puede realizar el juez de ejecución, como un área de oportunidad para poder detectar vulneraciones a derechos humanos. Y esta facultad la tienen los jueces y la tenemos pues en realidad todas las personas. Tenemos la obligación de que si advertimos datos de tortura, tenemos que denunciarlos. Por otra parte, creo que a través de este funcionamiento de los procesos judiciales, de la debida diligencia y con las resoluciones que se llegan a emitir, es un factor importantísimo que combate la impunidad. Es un reflejo del trabajo que se puede hacer acá desde el Poder Judicial para combatir la impunidad. Y es un mensaje de cero tolerancia a la sociedad en la comisión de este delito y vulneración a derechos humanos.
Antes de terminar, no quiero dejar pasar por alto aquella situación especial que creo que debe fomentarse desde el ámbito de la cooperación institucional. Sabemos que los jueces hacen lo propio, emiten las vistas, emiten medidas, resoluciones, en fin, para garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, creo que debe ser un trabajo coordinado. Y es ahí donde entran las comisiones de atención a víctimas, primero, para las medidas inmediatas. Y entran también los organismos públicos de derechos humanos para que por la vía administrativa sea otra instancia más de acceso a la justicia para las víctimas. Y también entra la sociedad civil, porque como sabemos hay organizaciones de sociedad civil que pueden incidir en el tema penitenciario y que también detectan casos de tortura. Entonces, este acercamiento o esta vinculación sin duda favorecerá a que este delito no quede impune, a que se investigue oportunamente y sobre todo garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. Es todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. Ahora vamos a seguir con el segundo de nuestros ponentes, el magistrado Ernesto Hernández Ruiz. Él estudió la licenciatura en Derecho y la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Tiene diversos diplomados en delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, diplomado en juicios orales, en el proceso penal, diplomado en medios alternos de solución de conflictos. Voy a omitir decir toda la experiencia que tiene en este Poder Judicial, porque creo que todas las personas aquí presentes conocen de su trayectoria en el Poder Judicial, y le voy a ceder el uso de la voz porque él nos va a hablar del siguiente tema. Como juzgadores, ustedes tienen el deber de actuar conforme a tratados como la Convención contra la Tortura y el Protocolo de Estambul. ¿Qué tanto se han incorporado estos instrumentos en la práctica judicial y qué resistencias se enfrentan para aplicarlos en forma efectiva? Magistrado, adelante. Muy buenas tardes todos, señores magistrados, señoras magistradas, amigos todos, compañeros de panel, muchas gracias por estar presentes. Un tema muy sensible y un tema que se ha venido tratando primeramente a través de la Organización de Naciones Unidas a partir de 1948, en donde empezaron a sobresalir casos de tortura y a analizar por qué venían esas circunstancias, por qué se daban, en qué lugares se daban, en fin, llegando a varios estudios y varias convenciones. En 1984 se establece también el tratado respecto de la tortura, para evitar la tortura. Entonces, México firma ese convenio, en la convención de 1986, y a partir de ahí empieza a tener conocimiento México y a valorar cada uno de los medios que tenía del porqué y en qué zonas se daba también, de acuerdo a los estudios que había hecho la Organización de las Naciones Unidas. Así, posteriormente, surgieron, a través de la Organización de Estados Americanos, viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es ahí donde también llegan a ver la cantidad de casos sobre tortura, y ven de que no se estaba trabajando realmente como debía, y precisamente no se estaba trabajando por cuestiones de negligencia, tanto en la investigación como en la cuestión de lo jurisdiccional. Así es de que toma nota a México, empieza a trabajar también, pero como que no le ponía mucho interés al asunto, ¿no? Como que mandaba las recomendaciones la Corte Interamericana y no pasaba nada, simple y sencillamente no pasaba nada. Cuando surge, pues, se vio obligado México a reformar la Constitución, y surge la reforma en el 2011, en junio de 2011,
para el efecto de que se reformara, y precisamente en el artículo 1, el artículo primero de esa Constitución, aparece con que se deben tomar en consideraciones todos los tratados internacionales, y que quedaba al mismo nivel de la Constitución. Salió una polémica ahí, ¿no?, que por qué íbamos a estar sometidos a las consideraciones de los tratados, si no era parte de nosotros. Sin embargo sí lo era. Y pues se perdió la pirámide de Kelsen, como decía, ¿verdad?, que era vertical, ahora se volvió horizontal, por la cuestión del mismo nivel entre la Constitución política y los tratados internacionales. Al final de cuentas, empiezan a trabajar, y aquellos asuntos, voy a entrar en la práctica ya para que no nos gane el tiempo, estando ya en un juzgado, los asuntos aquellos que estaban sentenciados, los señores que estaban sentenciados por diversos delitos, feminicidio, delitos de penalidad grave, empezaron a promover amparos, porque ya venía atrás la actividad profesional de abogados particulares precisamente, no tanto de defensores de oficio, ¿no? Eran particulares que crearon organizaciones y empezaron a trabajar esa parte, y resulta que llega aquí a Chiapas con uno que le concedieron el amparo, la mayoría empiezan a promover amparos y nos pone en una cuestión muy, preocupante, ¿no? Porque eran cascadas de amparos. Yo les digo que yo estuve en el AMATE, en el tercero del AMATE, algunos compañeros por acá somos compañeros de ese tiempo, cuando empezamos a trabajar los asuntos ya con el protocolo de Estambul. Y era un lío para nosotros porque no teníamos las herramientas, a dónde acudir, qué hacer. Empezamos a trabajar, tuvimos alcance médicos que nos apoyaron, tuvimos al alcance uno que otro psicólogo, no teníamos psicólogos ni siquiera aquí en el Poder Judicial, no había psicólogo más que solamente uno que otro para materia familiar, y para materia penal no había. Entonces empezamos incluso también nosotros a pedir a consejo, pero no era suficiente los psicólogos que tenía el Poder Judicial para ese momento. No era suficiente en cuanto, no me refiero al número, a la cantidad, sino me refiero a la capacitación, a la estrategia y las exigencias que pedía para formar bien el protocolo de Estambul. De manera tal que, ahorita les comento de manera chusca, que nos espantó un amparo tremendo que nos vino, que parecía que ya nos estaban llevando a la cárcel, y tanto fue el susto, secretaria, que fue a buscar un perito. Yo andaba buscando por otro lado y ella también, pero ya me dice, estoy aquí en Villahermosa, estoy hablando con la secretaria, con la coordinadora de peritos de la fiscal, de la Procuraduría General de la República. Y le digo, pues yo también acá estoy, acabo de conseguir una cita con la coordinadora y me está atendiendo. Dice, pues entonces si ya la van a atender ahí, vente, le digo, parece que ahí nos van a apoyar. Y se viene, para ese momento yo me apoyé mucho del presidente del tribunal en ese momento, porque era una multa y cárcel, ¿no? Porque estaba muy complicada la situación. Yo lo platiqué personalmente con el presidente y él pidió la audiencia con el delegado de acá de la Procuraduría General de la República. Esa es una de las resistencias que tiene, o de las pocas oportunidades que tiene un juzgador para poder echar del protocolo de Estambul. ¿Por qué? Porque no se prestan las autoridades, no prestan auxilio cuando uno lo requiere, a pesar de que estamos en el mismo camino de investigar y de procurar la justicia. De manera tal que a las cansadas nos concedieron el perito que vino directamente en ese tiempo Distrito Federal, y nos apoyó.
hizo un examen, un dictamen, y nos dio la capacitación, le dio la capacitación al psicólogo, y también vino una doctora capacitada también para ese tipo de estudios, y también conseguimos a un médico particular pagado por nosotros, lo digo porque así fue, para que tratara de llevar a cabo por lo menos esa parte de tratar de cumplir con el amparo, porque teníamos prácticamente 3 días que nos estaba dando el amparo, ya era una segunda ocasión que estábamos con la reposición de ese amparo. Al final de cuentas logramos, pero son unos episodios que se pasa y se sigue pasando todavía en el Poder Judicial con los juzgados, con los juzgadores. Así de que esa es una cuestión que da lugar a pensar qué hacer, qué motivar a las autoridades para que nos proporcionen psicólogos expertos, médicos expertos en la materia y con el protocolo de Estambul. Hago otra pequeña, un paréntesis para decir de que hay ocasiones en que uno como juzgador piensa que así es y así va a ser, pero resulta que no. La Suprema Corte ya se ha pronunciado al respecto y nos ha dado una buena regañada, no solamente a los que formamos parte del ámbito jurisdiccional, sino también a los investigadores. En Chiapas tenemos a una unidad para la investigación de la tortura, cuando debería estar ya independiente, por cuanto que la mayoría de los que se encuentran involucrados dentro de la comisión de este delito, pues son funcionarios, somos autoridades. ¿Cómo es posible que nos pueda investigar nuestra propia autoridad? Peor todavía, si así fue la orden, ¿no? Si yo lo di, ¿cómo voy a investigarte? El caso es de que sí se requiere de que la investigación tenga una autoridad o una fiscalía exclusivamente para la investigación de la tortura, porque cada vez va creciendo, de acuerdo a la estadística, y son pocas las investigaciones que culminan en un expediente judicial. Así de que se requiere, y ese es el llamado que se hace, para que se vea esa posibilidad de hacer o formar una fiscalía autónoma y que sea exclusiva para la investigación de la tortura. Por otro lado, quienes deben de investigar, si tenemos una fiscalía especializada, pues los ministerios públicos tienen que ser especializados en esa materia. Si se va a investigar la tortura, igual los médicos tienen que ser especializados en esa materia, los psicólogos, todo el operador investigador tiene que estar ahí. Resulta que le dan capacitaciones y al rato ya no está ese funcionario que le dieron esa capacitación, ya está en otro y ya está en diversa área. Se va perdiendo, esas capacitaciones se van perdiendo y obvio esos espacios igual, por eso es que no vamos progresando para darle una buena atención a la investigación de la tortura. Ese es mi comentario. Y aparte también vamos con lo que es lo jurisdiccional. Necesitamos más psicólogos especializados. Igual estamos muy cortos en esa parte. Necesitamos defensores especializados también en esa parte, porque no es lo mismo litigar un asunto de homicidio que una tortura, totalmente no es lo mismo, son diferentes métodos, estrategias. También necesitamos que se formara un grupo le quedan 20 segundos, institucional a manera de que, ahora termino por favor,
a manera de que tanto médicos, psicólogos, defensores, esté constituido realmente un órgano jurisdiccional para que se pueda llegar a buen término y no dictar sentencias absolutorias sin conocer realmente el asunto. Buenas tardes. Gracias, magistrado. A continuación, vamos con el maestro José Eduardo Morales Montes, que es licenciado en Derecho, con formación en posgrado en 2 áreas fundamentales del ámbito jurídico y político. Es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y maestro en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Cuenta con trayectoria sólida en el servicio público, particularmente en los sistemas de justicia y procuración de justicia. Fue fiscal contra la tortura, fiscal especializado en delitos contra la libertad de expresión y fiscal especializado en justicia para adolescentes. Actualmente colabora como asesor de la Presidencia del Poder Judicial del Estado de Chiapas, desde donde impulsa proyectos estratégicos orientados a fortalecer la institucionalidad, la protección de los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia. El tema que vamos a tratar ahí con él, desde su experiencia, ¿cuáles considera que son los principales desafíos y responsabilidades que enfrenta la Procuración de Justicia para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas imputadas o víctimas de tortura? Solo le recuerdo que tiene 5 minutos. Gracias. Pues bueno, voy a tratar de ser lo más didáctico posible, ¿verdad? Fíjense que este tema de tortura es un tema que normalmente pasa invisibilizado hasta que viene algo que nos obliga a hablar de este tema y nos trae justamente a estos eventos y a estas arenas, ¿no? Justamente este evento es parte de un programa nacional contra la tortura que deviene de un mecanismo nacional contra la tortura que depende de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y es un tema del que casi no se habla hasta que de repente publican un documental, ¿verdad? Y se tiene que obligar a la Suprema Corte de Justicia a emitir una serie de criterios con respecto a una práctica que deviene justamente de los conflictos bélicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que los adopta en sus políticas humanitarias Naciones Unidas, y que en 1975 hace su declaratoria contra la tortura y posteriormente el tratado en el sistema internacional de los derechos humanos, ¿no? Y en México, bueno, más bien dicho, en el sistema regional o interamericano de derechos humanos, tenemos un tratado que es del 86, si no me equivoco. México lo ratifica en el 87, ¿verdad? Deviene obviamente del Pacto de San José, que es la Carta Magna, por decirlo de alguna manera, que garantiza los derechos de los estados interamericanos, ¿no? Y bueno, ahí digamos, es una práctica que se tiene que entender, o es un fenómeno que se tiene que estudiar en 2 vertientes, ¿no? Como una violación grave de derechos humanos y a partir del 2017 en México como un delito o como un tipo penal del cual el Estado mexicano tiene la obligación de investigar, de sancionar, de erradicar y de prevenir, ¿no? Y a la luz de estas reformas, en el año 2016 se hizo una reforma muy importante a nivel constitucional. Se reformó el artículo 73 de la Constitución, que abrió la posibilidad que la Federación pudiera regular temas importantes a nivel federal o a nivel general, ¿no? De ahí se nos vino, por ejemplo, la ley contra la desaparición forzada, el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y particularmente una ley que atiende desde la perspectiva o su ámbito penal como delito el contexto de tortura, que es la Ley General para investigar, sancionar, prevenir y erradicar la tortura, ¿no?
Y bueno, ¿cuál es el contexto en cifras en el que se encuentra México? La maestra Claudia ya nos daba digamos un primer terreno, ¿no? Es una encuesta que hace INEGI, la hace cada 4 años, justo ya están por publicar la última, la de este año, que es la encuesta nacional de personas privadas de la libertad. La última cifra que tenemos es del 2021, en la que efectivamente más del 36% de la población que se encuentra privada de su libertad. En ese momento, en el 2021, habían un aproximado de 80,000 personas privadas de su libertad, ¿no? 3 de cada 10 o casi 4 de cada 10 dijeron que fueron torturados o que sufrieron algún tipo de violencia, ¿no? Y en Chiapas, en esa encuesta, 7 de cada 10 personas privadas de su libertad refirieron también a haber sido violentadas, ¿no? En el momento de la detención. En ese momento había una población de casi 5,000 personas privadas de su libertad, ¿no? Y básicamente cuando uno revisa las estadísticas de la unidad, ahora unidad, antes era una fiscalía, ahorita les explico ese tema nada más, hacen una reforma en el 2020 o 21, la convierten en unidad, un poco, eso fue un retroceso, si lo vemos desde la óptica de la garantía de los derechos humanos, porque de fiscalía la reducen a unidad y ese es un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque México tiene unidades o fiscalías que investiga la tortura por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en vez de ir un pasito adelante, y ese pasito adelante tendría que ser justamente lo que mencionaba el magistrado, sacar a la Fiscalía de la Fiscalía General y hacerla autónoma y pues obviamente dotarla de las herramientas metodológicas, recursos humanos, especializaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso responde también a cuestiones de política de investigación y políticas del ámbito criminal, que pareciera que el Estado mexicano o chiapaneco todavía le falta un trámite más para superar esas cuestiones, ¿no? Y bueno, voy a cerrar mi comentario con un tema, 3 cosas nada más. Se habla mucho del protocolo Estambul y pues, todo es protocolo Estambul, ¿no? Protocolo Estambul para acá, protocolo Estambul para allá, pero casi nadie sabe qué es. Miren, el protocolo Estambul no es vinculante, es únicamente el adendum que se hace del tratado internacional que previene sí que previene la tortura. Es una guía que tienen que realizar la parte investigadora, ¿no? En el ámbito de la investigación penal de la tortura como delito o en el ámbito o en su parte como violación grave de derechos humanos, la documentación de esa tortura como violación de derechos. Normalmente la hacen pues, las instituciones que garantizan, no jurisdiccionales, que garantizan la protección de los derechos humanos, la Comisión Nacional y las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas, ¿no? Y el protocolo de Estambul básicamente es una guía de lo que se tiene que hacer para documentar una tortura. Está dividida, fue adoptado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos en el 2001, ¿verdad? Y se las enviaron así a todos los países que habían adoptado el pacto, para que pudiéramos nosotros en nuestro sistema interno de derecho poder adoptarlas, ¿no? Bueno, en el 2016 hubo una reforma, como les decía, en el artículo 73, la Federación comienza a regular estos aspectos y uno de ellos es la tortura y surge el 27 de junio justamente, o 26 de junio del 2017, esta ley que sanciona, que investiga, que previene y erradica la tortura, ¿no? Y todo el cuerpo de lo que esta guía que se llama Protocolo de Estambul, en el ámbito internacional, que no es vinculante, pero que es una guía, en la ley sí no las introducen, ¿no? En el capítulo 3, ahí viene cómo el fiscal del Ministerio Público que va a investigar el delito de tortura, ya sea por la vista que da el órgano jurisdiccional o por la denuncia que llega a hacer
cualquier víctima, cómo es que tiene que hacer esa investigación, ¿no? Y está, digamos, dividida en varios, tiene varios elementos importantes, ¿no? La parte psicológica, la parte clínica, ¿verdad? La parte jurídica también, digamos, las prácticas de tortura están regionalizadas, ¿no? Una tortura que se realiza en esta parte de la geografía de México, por ejemplo, es muy diversa, la que se realiza en otra parte de la geografía de Latinoamérica o del mundo, ¿no? Entonces, en esa ley ustedes van a encontrar cómo está regionalizado incluso las prácticas de tortura. A mí me tocó atender a muchas víctimas de tortura y por ejemplo, recuerdo uno, esto es anecdotario nada más, decía que lo habían colgado en un helicóptero y estuvieron 2 días dándole vuelta, eso realmente no genera convicción, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar, ¿cuál es la realidad o qué es lo que tenemos que entender? La tortura se da única y exclusivamente en un contexto de investigación penal o de investigación criminal, ¿no? Si no se da en ese contexto de investigación penal o criminal, no es tortura. Tiene otra denominación, se le llama tratos crueles, degradantes o inhumanos, ¿no? Eso hay que entenderlo siempre. Siempre la tortura se da en una investigación penal y tiene un fin teleológico, que es el de la autoincriminación, el de incorporar una testimonial, el de incorporar una información, ¿no? Esa es, digamos, una característica de esta práctica. Y lo otro es que la tortura como delito o como violación grave de derechos humanos siempre la va a hacer un servidor público o en su caso un civil, pero con la aquiescencia, el permiso de un servidor público, ¿no? Esas son como las características particulares por lo que debemos de entender por tortura. Y bueno, ¿cuál es, ya para finalizar, lo grave de todo esto? Es que la tortura es una práctica súper recurrente. No sé si hay jueces de control acá o defensores públicos, pero normalmente cuando hay una detención, ya sea en flagrancia o una ejecución de una orden, ¿no? Ya los que saben en materia penal saben de lo que estoy hablando, ¿no? El contexto de tortura es, la práctica de la tortura es recurrente, es real, impacta directamente en los procesos penales y desde luego, como mencionaba Claudia, en el ámbito personal, ¿verdad?, de quienes son víctimas de tortura. ¿Cuáles son las cifras hasta el día de hoy? Lastimosamente, el Poder Judicial del Estado solo ha recibido desde el 2017, cuando nace esta ley, hasta el corte de este año, 10 carpetas de investigación judicializadas en un órgano de control, ¿no? Solo 10 investigaciones han podido cruzarse esa barrera y llegado acá, y de esas 10 investigaciones penales por tortura que ha recibido el Poder Judicial, únicamente se han dictado del 2017 a la fecha 4 sentencias, ¿no? Entonces, en esta unidad que investiga el delito de fiscalía hay un cúmulo, un universo enorme de denuncias, porque básicamente el órgano jurisdiccional, el juez de control, en el momento en que todos los servidores públicos, así de la ley, pero particularmente el juez de control, en el momento en que le refiere la persona imputada que fue víctima de tortura, pues tienen que dar la vista sí o sí a la unidad de investigación, ¿no? Hasta el 2024 esa unidad contaba un aproximado de un poquito más de 500 registros de atención, que es como dispositivo que usa la Fiscalía para no elevar sus índices de denuncias, y alrededor como de 40 carpetas de investigación, ¿no?, que ahí están, digamos que en investigación penal, ¿no? Entonces, sí es un tema que se tiene que atender. Se suponía o se visibilizaba
que con la entrada en vigor del sistema ya no tan nuevo, ¿verdad?, penal acusatorio, se iba a erradicar un poco esa práctica, pero al parecer creo que este contexto todavía persiste, ¿no? Es un delito que se persigue de oficio, no tiene prisión preventiva oficiosa, no lo van a encontrar en el 19 constitucional. La pena mínima es para servidores públicos es de 10 años, ¿verdad? Tiene una serie de agravantes cuando la víctima es menor de edad, una mujer gestante, ¿no?, etcétera. Y para aquella persona que no es servidor público, pero que comete la práctica o el delito de tortura con la quisiencia de un servidor público, la pena mínima es de 6 años, ¿no? Pues bueno, yo cerraría con este tema y muchas gracias. Le agradecemos al maestro José Eduardo Morales Montes y vamos a entrar a la ronda final y le voy a hacer la misma pregunta a los 3 panelistas. Les pido que sean breves, por favor. Después de todo lo que hemos compartido hoy, recordando lo que representa el 26 de junio para tantas víctimas, ¿qué cambio creen que sí es posible impulsar desde nuestro propio espacio y trinchera? Empezamos con la maestra Claudia. Bueno, yo creo que uno de los cambios, yo no quisiera llamarle cambio, sino más bien yo creo que cada uno de nosotros pues tenemos una responsabilidad institucional y personal al ser servidores públicos, al tener conocimiento de un caso de tortura. Entonces no queda más que hacer lo que nos toca con las responsabilidades y facultades que tenemos en norma y aplicar el derecho. Por otra parte, creo que también es necesario que la población en general esté informada de los riesgos de padecer tortura. Esto es, que sepan que es un delito, que sepan que es una violación a derechos humanos y que sepan a qué instancias tienen que recurrir para la investigación correspondiente. Nosotros que estamos en el ámbito jurídico, hablamos de tortura, sabemos qué es, estamos informados de alguna manera, pero la población en general, si ustedes preguntan, no tienen ni idea. Entonces, yo creo que es importante como un factor preventivo el que se pueda difundir este tipo de información y desde luego, pues seguir aplicando la norma como corresponde en el ámbito de nuestras funciones. Es cuanto. Bueno, yo considero de que me voy a transformar en 2 personas, uno como padre de familia y otro como servidor público. El servidor público, en el ámbito que nos estamos desarrollando, estamos trabajando, sabemos las consecuencias y cómo se produce, pero cómo prevenirlas también podemos llevarlo a la casa, a la práctica en la casa, y es a través de la educación que pueden recibir nuestros hijos, a través de ahí, con buenas prácticas, con buenos principios, los principios morales, los éticos, hacerles saber qué es lo correcto y cuál no es lo correcto, es como también ir enseñando a que vayamos transformando nuestro Chiapas, nuestro México. Y como funcionario, obviamente de que nos interesa mucho para que no seamos víctimas también, porque hay que ponerse en los zapatos de la víctima de tortura. Es muy grave, gravísimo. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Pues yo creo que el tema de que tenemos que fortalecer como Estado, porque al final de cuentas este fenómeno lo tenemos que ver desde la óptica como Estado, ¿no? Que tiene además la obligación, por lo menos a la luz de la Corte Interamericana, de dar una respuesta frontal, y eso radica en que las investigaciones penales contra la tortura tienen que ser, pues eso, frontales, ¿no? Buscar una sentencia, ¿verdad? Y repararle el daño de manera integral a las víctimas. Yo creo que esa sería mi participación. Pues muchas gracias a los 3 panelistas.
por su exposición, muy interesante todo, de verdad creo que nos vamos con mucha reflexión, con muchos temas pendientes también por trabajar desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio. Y vamos a abrir en este momento un espacio también para si alguien de los que están aquí, de las que estamos aquí presentes, quisiera hacer alguna pregunta o hacer alguna reflexión, se les invita para que participen si así lo desean. Adelante, consejera. Hola, pues muy importante, muy interesante el tema expuesto el día de hoy. Considero que con todo el conocimiento, ¿verdad? Y nos amplió un poco más a todos los juzgadores en materia penal, porque tanto en el sistema tradicional como en el acusatorio adversarial hemos transitado por situaciones muy complejas como las que expuso el magistrado Ernesto. En el caso de la tortura hay una situación muy sui generis, ¿no? Porque el acusado se vuelve víctima del Estado para efecto, que son los efectos que tiene o las finalidades, los propósitos que tiene la tortura, ¿sí? Un acto intencional con la finalidad de obtener información o una confesión para que ayude en un procedimiento, ¿no? Ya decía aquí el maestro que en este caso es la finalidad de obtener información para poder sustentar un proceso. En el caso, estas personas por lo general se vuelven víctimas del Estado para obtener esa información y poder crear, ¿verdad?, o allegarse de los datos necesarios para sustentar su ejercicio de la acción penal. Y desgraciadamente los órganos jurisdiccionales nos vemos ante la situación de que muchas veces invisibilizamos esa conducta o no la advertimos o no contamos con esos medios para poder darle seguimiento a esos actos de tortura. Y ahora cuando ya viene una resolución de amparo, una reposición de procedimientos, pues tenemos que adecuarnos a eso, nos dejan todo sin efecto desde el momento en que declaran en el tradicional o bien en el sistema acusatorio desde que se advierte la violación a ese derecho humano, ¿no?, que es precisamente la integridad personal de todos los ciudadanos. Por eso es un delito inclusive que no prescribe y que en el momento en que se advierta, aún hayan pasado 20 años y sigue en proceso, ¿sí?, tiene que generarse nuevamente el procedimiento. Yo considero que las acciones sí deben de ser muy precisas que tome el Estado, porque no contamos con esa situación de valoración psicológica de cómo ingresas, cómo estás en el momento que tenemos una valoración médica, ¿sí?, y es general y realmente no contamos con personas especializadas, porque deben de tener conocimiento, que ahora más que nada con el protocolo de Estambul, que como bien lo decía el maestro, no es un de cumplimiento obligatorio, pero sí nos da paso a paso el seguimiento a seguir para contar con mejores herramientas en el momento de ejercitarlo. Entonces aquí sí sería muy bueno, ¿verdad? Esta plática estuvo excelente para que todos veamos la situación de la tortura y lo advirtamos, porque es una situación que atenta no nada más la integridad física, sino también mental de las personas, que los orilla en un momento dado a realizar ciertos actos, desde ejercer, desde aceptar o realizar una confesión, o bien proporcionar datos falsos, ¿sí?, de que o firmar una declaración que ni siquiera hizo en el sistema tradicional o ahora en el sistema acusatorio, ¿verdad?, proporcionar datos, incriminar a personas que quizás ni tengan relación con el hecho. Entonces sí, debemos de generar conciencia con todos los órganos jurisdiccionales y también pues los encargados de la investigación en la Procuración de Justicia, sí, generar conciencia para que cuando advirtamos este acto le demos seguimiento, y sobre todo que tenemos esa gran situación que nos lleva a que el delito es imprescriptible, ¿sí?, que en el momento en que lo detectemos nada más es generar acciones, y una vez que se tenga conocimiento de la tortura mediante la sentencia correspondiente, darle vista, porque si fuiste objeto, te anulo tu declaración, doy seguimiento, dicto la sentencia que corresponda, entonces darle vista al Ministerio Público, que son los pasos a seguir para que se lleven, porque realmente sí tenemos en el sistema tradicional, nos generaron muchísimos actos de tortura, y son expedientes que muy complejos por las situaciones de los delitos que
que se analizan, ¿no? Entonces sí generar conciencia en todos que cuando analicemos esos datos iniciemos realmente el procedimiento correspondiente de acuerdo al protocolo de Estambul. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante. Muy buenas tardes. Me gustaría hacerles una pregunta, y es de qué manera los actos de tortura pueden obstaculizar el derecho a la reinserción social. ¿Alguno de ustedes quiere contestar? Adelante, maestro Eduardo. Esta pregunta es bien importante. Yo creo que ha de haber trabajado aquí el amigo en algo de la comisión, porque siempre le pegan a eso, ¿no? Miren, el tema de la política penitenciaria en México tiene varios años ya que está basamentada en una cuestión de la reinserción, ¿no? De que el PPL, que viene de un proceso penal, con independencia de que el derecho penal es punitivo, castiga, ¿no? Tiene una doble dimensión, el de reinsertar al procesado, a la familia, al trabajo y en general al ámbito social, ¿no? Más o menos como en la década de después del 2001 se cambia el paradigma. Antes el sistema penitenciario era correctivo, así se le conocía, ¿no? Te impongo una sanción de 40, 50 años, es para corregirte. Así era la concepción y el paradigma que se tenía, era de esa manera. Hoy no, después del 2001 se cambia ese paradigma y es justamente recomponer, ¿no?, a la persona que cometió un delito y reinsertarlo, ¿no? ¿Y cuál es digamos el impedimento que una víctima de tortura tiene al momento de reinsertarse, además de todas las obstaculizaciones institucionales que existen para que ese PPL se pueda reinsertar, ¿verdad? Tiene que ver con una cuestión del ámbito intrínseco de lo que la teoría general occidental de los derechos humanos está enfocada en la protección de los derechos humanos, pero que es la dignidad de las personas. Todos los derechos humanos giran alrededor de proteger eso que es la dignidad, ¿no? Yo he sido testigo de víctimas de tortura. Yo conocí un caso, Peña María, Rosy, sí, Peña María, 3 mujeres indígenas en el 2013 me parece, o 12, fueron acusadas de homicidio, torturadas, estuvieron más de 45 días en un contexto de tortura. Se les condenó a las 3 por homicidio, así es, ¿verdad, Peña María? A unas, y bueno, los amparos, la Comisión Nacional, ahí Chiapas tiene una recomendación de la Comisión Nacional, otra de la Comisión Estatal. A una de ellas se indultó porque la presión política era ya mucha, social, a una de ellas se indultó, y a las otras 2, una de ellas se tuvo que reinsertar, ¿no? Todo este tema de la reinserción. Viene ya la Comisión, creo que de Atención a Víctimas, apoya mucho en este tema, se reubica porque este contexto de la detención fue en un paraje de los Altos de Chiapas. Se reinserta a una de ellas, a Teopisca, si no me equivoco. Se le dotan de todas estas herramientas, ¿no? De un contexto de interculturalidad donde permea la violencia machista, ¿no? Cuando uno hace un ejercicio de interseccionalidad en ese tipo de víctimas, aparte de ser indígenas, mujeres, ¿no?, y ser víctimas de tortura, la verdad que sí es un problema bien difícil para el tema de la reinserción, ¿no? Sí hay casos bastante complejos, de mucha
que requieren, la verdad, un trabajo de mucha especialización, de un enfoque diferenciado, de interseccionalidad, ¿no? Creo que eso debemos de ir mutando todas las instituciones. Y yo nada más cierro este tema, respondiendo a la pregunta de quién la hizo, que el tema de la tortura también es un tema de estrategia de litigio, ¿eh? Y ojo ahí, porque a veces llegan los abogados y para todos torturan, ¿no? Pero bueno, gracias. Muchas gracias, maestro Eduardo. Adelante, magistrado Mario. Gracias a los 3 panelistas, felicidades, muy ilustrativo lo que comentan y lo que expuso la consejera Perla, por allí más o menos iba el sentido de mi participación, me ganó las ideas, consejera, pero me quedo con la parte final que acaba ahorita de abordar el maestro Eduardo Morales respecto a la estrategia de litigio con la figura de la tortura. Es recurrente ver en los juicios que vamos conociendo, sea en primera instancia o en la segunda, en donde apelan temas de tortura, y la obligación que nosotros tenemos como juzgadores es hacer un estudio previo a la resolución para detectar violaciones a derechos humanos, ¿no? Y dentro de ellos, sobre todo cuando hay una especificación clara de tortura, lo primero que creo que la mayoría de nosotros hacemos es con nuestros equipos de trabajo propios, es decir, hay protocolo de Estambul, ¿no? No lo hay, entonces inmediatamente ya ni nos metamos a lo demás, primero hay que resolver esto y luego ya vemos lo demás, ¿no? Creo que incluso nos tocó algo por ahí contigo, magistrado Ernesto, no sé, quizás una o dos asuntitos por ahí con temas de tortura que pues son prácticamente papas calientes, ¿no? Y como una reflexión para todos en esta conmemoración de víctimas de este delito, hay estados torturadores, ¿no? Hay estados cuya política, estados nacionales, cuya política es la vía de la tortura para detener y hacer lo que quieran con gente que pueden ser opositores a su régimen, que pueden haber cometido quizás sí delitos, o porque nomás los quieren tener ahí adentro, ¿no? Sin embargo, la tortura pasa por una serie de carencias que como instituciones y como sociedad tenemos, ¿no? Desde la falta de denuncias, desde la falta de recursos para investigarla, la falta de instrumentos para sensibilizar y evitarla, y cuando hay alguna ausencia de estos elementos, entonces nos llegan asuntos tan delicados como el que están ahorita comentando, el de Peña María, o como lo más reciente, y que es increíble cómo se han concatenado una serie de hechos, como el caso Wallace, de la señora Isabel Miranda de Wallace, quien denunció hace años la desaparición de su hijo, secuestro, muerte, y resulta que un periodista, para quienes no están muy familiarizados con el tema, se empieza a hacer una investigación hace años y detecta una serie de inconsistencias dentro de las investigaciones, y finalmente la primera sala penal de la Corte atrae uno de los amparos de una de las secuestradoras y resuelve que la
declaración realizada por esta señora hace 20 años, fue mediante tortura y emite, concede el amparo liso y llano para inmediata libertad. Y se está desmoronando todo ese caso, con el que vivimos, crecimos un chorro de tiempo, con una verdad a medias. Vamos a ver qué pasa con las otras personas, pero es un caso en donde el principal actor de esta circunstancia dice que cuando el Estado y la autoridad judicial se ponen de acuerdo para este tipo de temas, es imposible escapar de ellos. Todo será en contra tuya y te puedes quedar allí 20 años. ¿Y cómo lo reparas? Él calcula que hubo una reparación del daño a favor de las primeras víctimas, que sería madre e hija, respecto al hijo secuestrado que desaparecido, de entre 4 y 5 millones de pesos. Entonces él dice que ahora estas segundas víctimas que están en la cárcel y familiares de estas personas que están todavía dentro de la cárcel, pues ojalá que pudieran ser indemnizadas más o menos con el mismo monto que cuando estaba en vida la señora Wallace y su hija recibieron, ¿no? Entonces sí invita a la reflexión. Si fuera amigo de Ricardo Rafael les diría compren el libro, pero no soy amigo de él, pero si quieren comprenlo, ¿no? Muchas gracias, felicidades a los cuatro. Gracias. Bueno, pues agradecemos a nombre del magistrado presidente, doctor Juan Carlos Moreno Guillén, a todos los presentes. Agradecemos también a los panelistas que nos concedieron hoy el espacio para poder estar aquí en este coloquio, en este conversatorio. Y pues gracias a todos. Gracias, magistrado. Gracias. Antes de despedirnos, nuestra moderadora hará entrega de unos reconocimientos a la y los panelistas por la realización de este panel, el rol del Poder Judicial frente a la tortura. Hernández Ruiz, le entrego este reconocimiento a nombre del magistrado presidente. Muchas gracias. Maestro José Eduardo Morales Montes, le hago entrega de su reconocimiento por parte del magistrado presidente. De igual manera, nos acompaña el director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial para entregar el reconocimiento a nuestra moderadora. Agradecemos a las personas que nos siguieron en la transmisión en vivo. Les invitamos a que sigan al pendiente de futuras emisiones. Y a nuestro presidium y público les invitamos a la fotografía oficial, por favor, para que no se retiren todavía. Nuestro presidium, si es tan amable, de bajar del estrado. Y el auditorio ponerse de pie, por favor.